Buenos días, bendiciones para todos los hermanos. Buenos días, pastor. Amén, mi hermano. Bueno, vamos a iniciar y los hermanos que vayan conectándose, vamos primeramente, como siempre, de elevar esa oración, esa plegaria al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta bella mañana, Señor, que nos regalas. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, porque nuestros ojos han podido contemplar toda la hermosura de lo que tú permites, Dios, que podamos observar a través de nuestros ojos. También, Señor, porque nos permite escuchar el canto de las aves. Gracias, Dios, porque al estar aquí como este compañerismo cristiano, con un deseo ferviente, Señor, de seguir conociendo a través de tu palabra, para que esto nos contribuya en una mejor relación para con nuestro prójimo, para con nuestros hermanos. Padre, bendice a cada pastor, a cada ministro aquí conectado. Bendice al pastor Raúl Mendoza, Señor, que es el que está al frente como director de esta formación teológica. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que tú nos regalas. En tu mano nos depositamos, Señor, sabiendo de que estamos en buenas manos. Muchísimas gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a compartir la ventana para poder entonces compartir. Para dar inicio entonces a lo que nos compete. Lo más probable es que hoy culminemos, Dios mediante, toda esta parte de la ética. Entonces vamos a mirar ahora esta que comprende lo que es la ética en la relación entre obreros, o sea, la relación que debe existir entre pastores en este compañerismo cristiano y que de alguna forma pues indudablemente nos ayude en todo nuestro desarrollo como personas, como seres humanos, entendiendo que todos nos necesitamos, pero que a veces por cuestiones, digamos, falta de alguna información o falta de alguna capacitación, entonces pueden ocurrir ciertas eventualidades que prácticamente dejen de, por lo menos, de apreciar lo que realmente ocurre dentro de este tipo de relaciones. Entonces, sabemos por naturaleza que el ser humano necesita de vivir en comunidad, de poder relacionarse en todos los aspectos de su vida. Y de alguna manera, pues, eso le va a permitir el de adquirir fuerzas, el de adquirir condiciones, para así entonces enfrentar las diferentes situaciones que pueden tratar, por decir algo, de mantener momentos en los cuales la persona tenga alguna desestabilización. Y en este aspecto
de lo que toca en relación a esa forma del desempeño ministerial entre los pastores, podríamos analizar por lo menos 4 actitudes que se pueden presentar en medio de los siervos del Señor cuando están al frente de una iglesia. Y una de esas primeras es lo que compete al aislamiento. ¿Qué es en sí el aislamiento? Resulta que en esta parte que habla sobre el aislamiento es cuando el pastor no se relaciona ni toma conocimiento de lo que ocurre a su alrededor, que es lo que en ese momento puede surgir en medio de lo que él como persona cree que no necesita de alguien o que no necesita ni del apoyo ni de la formación de nada. Entonces piensa que todo lo cree, piensa que todo lo sabe, y basado en este tipo de circunstancias, es entonces cuando él prácticamente se cree que puede, con su esfuerzo, con su constancia, con su perseverancia y su relación íntima con Dios, lo puede llevar a pensar de que él empiece como que a gestarse en su mente que si por algo Dios lo llamó en esa vocación, pues a su vez Dios tiene que prepararlo a él exclusivamente. Y entonces en ese aspecto es cuando puede sufrir esto del aislamiento, que se aísla, que no tiene compañeros, que no hay esa forma de poder establecer contactos, o los contactos son mínimos, o incluso a veces cuando pertenece a una denominación, a un concilio, entonces evita, por ejemplo, relacionarse. Y ahí entonces empieza a manifestarse lo que sería el orgullo, pues. Y que en ese orgullo realmente puede creerse de que él sabe más que el otro, porque empieza a tratar de medirse con otros, porque empieza la competencia, empieza la rivalidad. Cuando eso sucede es porque aún todavía no se ha alcanzado madurez. Porque recordemos que la madurez no se da de la noche a la mañana. La madurez es un proceso a veces hasta largo. Porque en la medida en que usted van pasando los años y lo que la llamada universidad de la vida te puede aportar, te pueden incluso ayudar en ciertas formas, pero más efectiva es cuando el ministro, el pastor, se preocupa de sí mismo y entiende que necesita de la ayuda de otros, porque no se las sabe todas.
porque hay que capacitarse, que hay que formarse, y que si en el pasado, en el Antiguo Testamento, ya habían escuela de profetas, indudablemente eso indica a las claras que si ya habían personas que indudablemente servían como maestro, como rabí, o como los llaman en el término moré, entonces allí se va a dar cuenta que va a ser por su bien. Y se indica entonces a las claras que se inicia ese momento para poder avanzar y para poder romper con esto del aislamiento, y que en ese aislamiento también sucede donde, sobre todo en esos primeros años, que la persona se cree de que es el único que sabe, es el único que puede predicar, y normalmente no busca la ayuda de otras personas. Entonces él puede reflejar esas cosas aún dentro de los mismos fieles, de la misma membresía. Ahora, también existe otra actitud que sería el complejo de inferioridad, que en ese aspecto es contrario a este primero del aislamiento, porque si en el aislamiento está, digamos, el orgullo, el de creerse más que otro, el de rivalidad, el de lucha, ahora este no, este es lo contrario, donde puede existir y puede darse la timidez, y que él se sienta de que es menos cuando está delante de otros consiervos, y más en el aspecto cuando dentro de las mismas circunstancias de esa relación pastoral, quizás el que está novato, el que está apenas bisoño, empezando, se pueda sentir así cuando está delante de otros hermanos, de otros pastores, y más de aquellos pastores que llevan ya un largo recorrido. Y en ese recorrido entonces el muchacho que está empezando, el personal que está joven, indudablemente que de buenas a primeras él le asalta un poco esos momentos de temor, de miedo. Y usted sabe que cuando se le dice a ese pastor que necesita pues llevar una reflexión, una palabra para el grupo de pastores cuando se reúnen, ahí entonces cuando mayormente va a sentir que él, ¿qué tiene para dar? ¿Qué tiene para comunicar? Incluso hasta hombres con experiencia, pastores con experiencia, cuando les ha tocado enseñar delante de otros pastores, también han acusado momentos en los cuales no saben qué decir. Yo te puedo recordar una experiencia que sucedió acá en la ciudad de Barranquilla hace muchos años en la Asociación de Ministros del Atlántico, AMA,
Habíamos para ese momento una buena asistencia de más de 300, más de 250 pastores en cada reunión que se hacía semanal, los jueves. Y un día de aquellos se dio la oportunidad a un pastor que venía con alguna experiencia, con algunos años bastante, pero cuando este hombre se subió al púlpito, él habló esta experiencia y más o menos parafraseando lo que dijo aquel siervo, no para uno burlarse, no para menospreciarlo, no para humillarlo, sino mirando las cosas como estamos hablando hoy. Aquel consiervo, no tampoco voy a dar su nombre porque no es necesario, aquel siervo dijo: hermano, a mí el Señor me dijo, cuando yo fui seleccionado para llevar la enseñanza, a mí el Espíritu Santo me dijo que Él me iba a dar el mensaje cuando ya yo subiera al púlpito. Y Él mostró una hoja en blanco. Mire, hermano, aquí está la hoja. No, a mí el Espíritu Santo no me mostró lo que tenía que decirle a ustedes. Pero ahora en este momento es que Dios me va a dar. En ese instante, el hermano no estaba preparado, no estaba, porque a pesar de la experiencia que se tenga, porque no era un novato, ya era un hombre ya de recorrido. Sin embargo, aquel consiervo no había preparado. Y entonces lo que hizo fue improvisar, una improvisación. Y cuando se cae en improvisación, resulta que lo que se da es una mezcla de un sancocho o una prédica lluvia. Y la prédica lluvia lo que hace es que toca todo, incluso te toca desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no se concentra realmente en un punto determinante para lo cual se ha dado. Entonces, siempre será en que el ministro del Señor, a pesar de todo lo que ocurre en su vida, de alguna forma lleva implantada, es para su edificación. Porque cualquiera de nosotros, en un momento dado, podemos experimentar ciertas situaciones. Y más cuando te toca enseñar delante de pastores. Entonces todo se va dando en un proceso gradual, poco a poco, hasta que ya tú tienes como esa formación, como esa capacitación para poder entonces ser un punto de referencia o ser de ayuda para otros ministros. Entonces, cuando la persona está en este punto del aislamiento, el pastor se vuelve individualista. Es decir, que no le gusta trabajar en equipo, porque él siempre quiere mandar. A él no le gusta que lo mande. Tampoco dejará que alguien lo censure o alguien le dé alguna crítica.
porque indudablemente que él no va a estar de acuerdo y él puede pensar de que él no tiene falla, no tiene errores. Cuando verdaderamente necesita aún incluso de la ayuda de su esposa, hasta para poder enseñar y predicar. Todos nosotros, muchas veces usamos muletillas. Y esas muletillas las repetimos quinidil de veces. Entonces, ¿quién mejor que la esposa que conoce? Puede incluso hasta decirle a su esposo, mientras predicaba o mientras enseñaba, la muletilla o la palabra que más repetía es esta. Y en ese sentido se le hace en el caso de la esposa, por su confianza, por su cercanía, es para mejorar. Para que ese pastor se preocupe y logre superar ese tipo de barreras. Incluso es bueno que nosotros como pastores podamos también tener ayudas, tanto de las partes bíblicas, de la parte teológica, pero también es bueno y les aconsejo tener por lo menos un diccionario de sinónimos y antónimos. ¿Por qué razón? Porque te va a enriquecer, para que cuando utilices una palabra, esa palabra de alguna forma, tú la puedas mejorar con otra, con un sinónimo. ¿Cómo estuvo el culto? La palabra favorita de la mayoría de nosotros es tremendo. ¿Cómo estuvo la prédica? Tremendo o tremenda. Oye, pero ¿sabías tú que cuando uno tiene un diccionario de sinónimos, sabes la cantidad de palabras que hay para relacionarse con tremendo? Entonces es bueno. Es bueno poder uno analizar en relación a esa palabra de tremendo. Y por lo menos yo te puedo decir, mira toda esta cantidad de palabras que podrían, cuando uno utiliza mucho esa palabra, por decir algo, y que tú puedes mejorarla. Ejemplo, ¿cómo estuvo el culto? Tremendo, pero los sinónimos serían terrible, temible, tremebundo, espantable, espantoso, horripilante, horrendo, abracadabrante, apocalíptico, aterrador, escalofriante, espeluznante, horrible, hórrido, horrísono, impresionante,
pavoroso, terrorífico, truculento, enorme, gigantesco, grande, fabuloso, fenomenal, extraordinario, monumental, cíclopeo, desaforado, desmedido, desmesurado, desorbitado, destartalado, especial, furioso, gigante, homérico, impresionante, inconmensurable, inmenso, voluminoso, travieso, juguetón. Mira todas esas palabras que se relacionan con tremendo, que son sinónimas. Entonces, bueno, reconocer y de poder establecerse con todo el resto de compañeros, de compañeras, y que indudablemente necesitamos. Muchas veces el ser autodidacta no va a servir 100%, porque necesitamos de maestros, de profesores. Entonces, pastores con experiencia, de una u otra forma, pueden ayudar y contribuir al crecimiento de los pastores jóvenes, del que se está iniciando. Entonces, todos nosotros podemos ayudarnos mutuamente. Por otra parte, esa ausencia de crítica podrá llevar fácilmente al obrero a la decadencia. Y recordemos lo que la Escritura nos habla en Proverbios 11:14, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces necesitamos que alguien te sirva de apoyo, de referencia. También hay otro peligro, que es el estancamiento. Y que en ese momento, cuando la persona siente esto de estancarse, piensa que no puede abarcar otros aspectos más, o de tener retos, tener desafíos. Y ahí entonces, cuando estamos rodeados de personas espirituales e interactuando, por el contrario, estaremos siempre viendo que se van llevando a cabo cosas nuevas en la vida tanto de los hermanos y en la vida de cada uno de nosotros. Y esto, por supuesto, nos va a llevar a que también busquemos esa mejoría, ese progreso, ese perfeccionamiento para el ministerio. Y que el ministerio de alguna manera no se nos puede subir a la cabeza, sino siempre en ese polo a tierra. Todos nosotros siempre tenemos, como por decir algo, modelos que nos sirven de punto de referencia. Sabemos que el modelo perfecto es Jesús de Nazaret.
Pero en la parte humana, casi todos nosotros hemos tenido a personas que los hemos visto como ejemplo. En el caso particular, personal, si usted me preguntase a mí, ¿quiénes fueron tus modelos en tu momento cuando estabas empezando de la predicación? Siempre me impactaron dos personas. Uno de ellos está todavía vivo, el otro ya partió hace mucho rato. Me refiero al evangelista Jorge Rasky, que me servía como de modelo para mí. Siempre lo he respetado, lo he admirado por su forma de su retórica, de la manera como se expresaba ante el pueblo, la parte pública. Y el otro así fue en vida lo que fue mi pastor, Carlos Arturo Reyes Castro. Y los dos me sirvieron de modelo para la predicación. Pero lógico, al comienzo yo podía imitar a cualquiera de los dos. Bien sea como Jorge Rasky o bien sea como el pastor Carlos. Pero a medida que ya empiezas y vas avanzando, entonces, ¿qué ocurre? Que se va adquiriendo esa madurez. Y entonces ya tú dejas de imitar. E incluso vas tomando tu propia forma. Y ya alcanzas a tener ese desprendimiento, pero que de alguna forma te sirvió. Porque eso también lleva en parte la relación entre obreros, entre pastores. Entonces cada uno de ustedes, me imagino yo, que deben tener modelos, personas. Otro de los peligros que se puede presentar sería la hegemonía. Y la persona que es hegemónica es alguien que de alguna manera, en pocas palabras, es un dictador, es un tirano. Porque se impone lo que él diga, lo que él dice. No acepta que otros le interpelen. No acepta que otro le corrija. Muchas veces la persona que es hegemónica le gusta mucho practicar el culto a la personalidad. En pocas palabras, este hombre, esta mujer que toma esta actitud de la hegemonía, es un detalle muy complejo. Porque en sí, este pastor o pastora no va a aceptar ideas de nadie. Se cree infalible. Todo gira en torno a su persona. Todo gira en relación a él. Y cuando él se centraliza en eso,
piensa que es el que tiene todo y que todos tienen que obedecer lo que él impone, y si alguien le contraviene esas ideas o se muestra en desacuerdo, entonces se convierte en su enemigo. Entonces son cosas y casos que se dan mayormente. Entonces le gusta la megalomanía. O sea, el que sea admirado por miles y miles. Entonces esta persona que se acostumbra a ser admirado por esa cantidad de personas, de miles, entonces en ese momento está presentando un problema de un mal psicológico que le confiere esa manía de grandeza. Y yo pienso que uno de los ejemplos donde Jesús aterriza uno de esos, recuerda el pasaje que está en el Evangelio de Lucas. El pasaje de Lucas en el capítulo 10, donde se acerca un doctor de la ley. O sea, no era cualquiera. Y este tipo, acostumbrado a que todo se gire en torno a él como persona, y este intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Estamos hablando de Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante, hasta el 37. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? No le estaba preguntando cualquiera cosa, porque este tipo era un intérprete de la ley, un doctor de la ley, un jurista. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Y Jesús a dónde lo lleva? Le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y como era un intérprete de la ley, imagínate, como que si no iba a saber responder. Y me imagino que se llenó de orgullo. Y respondió aquel hombre, el intérprete, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Porque pensaba que Jesús le iba a dar algún mantra, alguna palabra clave, algo para él poder tener la vida eterna. ¿Acaso no sabía él, siendo intérprete de la ley, lo que era la vida? ¿Qué era la vida para un judío en ese momento? Aún desde el Antiguo Testamento, la vida era, número uno, que en el caso del hombre, estuviera casado con una buena esposa, que le haya dado el mayor número de hijos e hijas, que hubiese alcanzado tener una buena cantidad de animales que representaría poder económico, que tendría territorios, terreno, casa, en pocas palabras, profesar su religión judía, largura de años, y luego
morir y ser enterrado en los sepulcros de sus padres. Eso era en ese caso la vida para un judío. Pero este tipo le está preguntando qué tenía que darse para heredar la vida eterna. Entonces cuando el tipo le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el tipo, para justificarse, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y aconteció que descendió un sacerdote, entonces le da este relato. Un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó de sus denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete responde, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Era tanto el choque que ni siquiera el judío podía reconocer que era el samaritano, porque le tenía odio y rechazaba, no aceptaba. Por eso es que cuando el sacerdote, que de alguna manera ve al tipo malherido, maltrecho, pasa de largo. Lo mismo hace el levita. Y aquí estamos mirando personas cercanas, pero que no les importa el Estado, porque solamente quiere todo que se centralice es de acuerdo a la persona, en ese aspecto de creerse de que es el único. Entonces el Señor tuvo que aterrizar a este hombre. Y vemos que el que hace todos los gestos es el perro, es el mundano, porque así miraban los judíos a los samaritanos como perros, como gentiles, como lo peor. Y entre judíos y samaritanos no se gustaban. Se tenían tirria. Y fíjate que el que cuida de él es el samaritano. El samaritano va en una cabalgadura, va en su carruaje. O sea, indica con eso que tiene un estatus económico alto. Porque el sacerdote y el levita van de a pie. Pero el samaritano no. El samaritano va en un carruaje. Se baja, lo cuida, lo ayuda, le colabora. No le importa que esté emanando sangre, lo introduce en su carruaje. Lo lleva a los lugares para que lo cuiden, saca de sus recursos y da esos 2 denarios. Y le dice, cuídamelo y cuando yo regrese, lo que gaste de más, yo te lo pagaré. Entonces, por eso que es interesante, pues, poder nosotros ser como ese samaritano, de ayudarnos, de socorrer, sin esperar nada a cambio. Pero que sabes tú que Dios te recompensará. Entonces, cuando la persona cae en esta megalomanía, en este tipo de conductas, se vuelve un tirano, se vuelve muy cruel. Dios nos libre de caer de manos
de personas hegemónicas, totalitaristas, y sobre todo porque aquí se vuelven soberbios, iracundos, arrogantes, petulantes, personas que no admiten. Y si tú le dices algo, entonces ya si tú lo corriges, te vuelves un enemigo. Eso es algo que puede darse. Y más en estos casos de las iglesias megas, donde ese líder principal se cree por encima de todos y que no acepta que nadie lo corrija. Usted no ha notado de que casi los pastores mega iglesias, y no es porque uno esté en contra de ellos, que Dios los bendiga, pero cuando es de reunión de pastores, cuando es de formación, ellos brillan por su ausencia. Nunca usted los ve en ninguna reunión de pastores. Nunca usted los ve en una capacitación, porque ellos se creen que ellos son los que tienen que enseñar, porque piensan que porque tengan tanta cantidad de gente, ya lo saben todo. Y no es así. Entonces lo que quieren es crear imperios, negocios familiares. Quieren convertir la iglesia en un negocio lucrativo. Y ustedes muy bien saben que cuando la iglesia es pequeña, a veces ni siquiera los hijos aparecen. Pero cuando ya la iglesia se dispara y hay una concurrencia mega de miles y miles, entonces ahí se aparecen todos los familiares directos. Y entonces usted empieza a notar de que la mayoría de las veces todos esos hijos hacen parte del roster. Y usted sabe que esto no es mentira, que esto es algo de una verdad que se da. Entonces, la megalomanía, ese culto a la personalidad, el de creerse más que todo el mundo. Una tercera actitud sería la competencia. Porque aquí en la competencia es buscar quién es el que más convoca, quién es el que tiene más peso, quién es el que tiene la iglesia más grande, quién es el que tiene los mejores bienes materiales. Entonces, en este sentido de situaciones, la persona siempre está en este aspecto de rivalizar, de competir, y por ello entonces no se relaciona con los consiervos, porque esta persona está siempre buscando superarlos o tratar a toda costa de impedir que alguien lo vaya a superar a él. Entonces no va a admitir que alguien tenga, por ejemplo, una mayor luz, que brille más que él, porque él se cree y piensa que debe estar por encima de los demás, que es una situación compleja. Este tipo de relaciones, de la competencia. Y cuando están en esto, realmente a veces ni siquiera acuden a tales reuniones pastorales, ni mucho menos para una capacitación.
Fíjate que cada vez que se convoca una capacitación, una formación teológica, siempre son pocos. No son multitudes. Pero a los que Dios toca, a los que Dios llama, a eso Dios los va a preparar y los va a ejercer para que en un mañana, dentro de un periodo corto, mediano o largo, ustedes también puedan a su vez ayudar a otros en su formación, que es lo que realmente uno desea. Entonces esa parte que el que está metido en esto de la competitividad, que está siempre con el deseo de figurar, de mostrarse como el hacedor de milagros, como la iglesia más grande, como la iglesia aquí, la iglesia allá. Realmente Dios no nos está llamando a ser ese tipo de personas. Dios nos llama a ser lo más recomendable que nos da el Señor, ¿sabes qué? Es de ayudarnos mutuamente. Es la cooperación, la ayuda que debe darse entre los hermanos. Y que para establecer el reino de Dios en la tierra, tenemos que colaborarnos el uno con el otro. Cooperar. Que en lo que alguien que sea fuerte en X tema, y si yo no soy muy fuerte, entonces ¿qué debo hacer? Pedirle a aquel otro consiervo que donde él es fuerte, él pueda colaborarme a mí para la comprensión y para la edificación. Fíjate las palabras que dice y ponen en boca de Juan el Bautista. Es necesario que él crezca y yo mengue. Estaremos nosotros en esa capacidad de reconocer al otro, a nuestro consiervo, que crezca más que tú. Ahí empieza la situación compleja. Es por esto que Jesús siempre recomendó la cooperación entre todos. Y por eso incentivó esa formación. Es más, siempre colocaba entre los mismos apóstoles, estaban buscando quién era el mayor, quién era el más grande. Y Jesús a todas esas cosas los confrontó, porque no quería que se levantaran esos procesos hegemónicos, ni mucho menos la competencia entre ellos, sino todo lo contrario, que fueran cooperativos, que pudieran ayudarse. Y ya como parte final, la ética del obrero como ciudadano. El obrero es un ciudadano como cualquier otro. Y es normal que tenga sus ideas sobre las políticas internas y externas. Incluso mirar las opiniones sobre los diversos partidos y líderes políticos de la nación. O sea, no estar ausentes. Y en este sentido, nosotros, cada uno de ustedes, como pastores, como ministros, debemos estar atentos porque no podemos divorciar la religión del Estado. Debe, al contrario, debe estar ahí, debe de aparecer. Porque precisamente en el libro de Proverbios nos llega a decir que cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Pero que cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra. Entonces, en ese aspecto, debemos de valorar precisamente para cuando
haya este tipo de personajes que nos estén gobernando, podamos realmente sacar a relucir las cosas. Entonces hasta aquí hemos llegado en la ética, y ahora los que estamos acá, yo les dejaré un pequeño examen, no será tan difícil, 5 preguntas para que ustedes las respondan. Yo se las haré llegar al pastor Raúl para que después el pastor Raúl se las haga llegar a todos ustedes y tengan un tiempo, por lo menos un chance desde hoy hasta el otro lunes, o sea, para que tengan por lo menos esos 7, 8 días. 5 preguntas que serán fáciles, no serán tan complejas, tan complicadas. Si son esposos, bueno, pueden entre los esposos hacer un solo examen y es válido, no hay problema. Si alguien tiene que decir algún comentario, algo que aportar, algo que decir con relación a la clase de hoy, Jairton, te escucho, mi hermano. Pastor Arturo, muy buenos días, Dios le bendiga. Amén. Pastor, Sí. con esta clase usted ha hecho, con la ayuda del Señor, un impacto en el mundo de las tinieblas. Porque desafortunadamente, como usted decía, hay muchos pastores de mega iglesia que se creen los non plus ultra. Pero desafortunadamente también hay pastores de iglesias pequeñas que van por ese mismo camino. Hay pastores que se dejan idolatrar en donde está el problema. Esa megalomanía, como dice usted, pastor, es la que está haciendo daño al pueblo. Es la que está haciendo daño al pueblo cristiano y a la gente inconversa. De que la gente inconversa está viendo esos ejemplos, esa carta de presentación de esos pastores, y por ver esos malos testimonios de esas personas no quieren llegar a los pies de Cristo. Nosotros como pastores debemos de ser sencillos y humildes, pero lastimosamente está viendo, son más de los pastores que están crecidos en su propio egocentrismo, populismo, y se creen los que más se la saben, pastor. Le doy gracias por esta clase, le doy gracias por esta enseñanza, pastor. Dios le bendiga. Gracias, pastor Jairton. Indudablemente que a veces ocurren cosas, y así como dice el pastor Jairton, el que está, digamos, pongámosle que está empezando la iglesia, pero él anhela o sueña con ser de los telepredicadores que puedes observar a través de los canales de televisión cristianos que hacen énfasis a la megalomanía y por ende a los lujos y a las comodidades que eso implica. Entonces el pastor que está empezando tiene un modelo desfasado porque no se compenetra con el modelo que Dios quiere. Y así como decía el pastor Jairton, entonces el que está empezando también quiere aspirar a lo que tiene el otro. Y ahí es donde empiezan los desequilibrios por no valorar realmente el llamado que Dios nos ha dado. Dios nos guarde de caer en manos de hegemónicos o de totalitaristas, porque ahí entonces
Se creen que son los únicos. Idalmis, te escucho, mi hermana. Buen día, bendiciones para todos. Pastor, lo que pasa es que, mire, yo voy a hablar por mí. A mí me da mucho temor, me da miedo, honestamente, porque la palabra que vamos a rendir cuenta, a muchos se les ha olvidado. Usted sabe lo que es rendir cuentas de algo que usted está administrando. Ese es algo tremendo. Y hay muchas personas se les ha olvidado que la obra es de Dios, no es de nosotros, no es de ningún pastor sobre la tierra. Y cada uno de nosotros va a rendir cuenta y eso se les olvida, se nos olvida a muchos y no tienen en cuenta de esa rendición de cuentas. Yo voy a contarle una experiencia que tuve sobrenatural. Me estaba quedando dormida de madrugada y se me estaban cerrando los ojos. Y de repente vi una contabilidad con una perfección tremenda. Nunca en mi vida había visto tanta perfección. Y era un libro y yo veía en ese libro unas líneas, una letra perfecta. Y yo sabía que era una contabilidad. Y me asusté y lo que hice, como estaba de rodillas, me asusté y caí sentada, pero no sabía. Y eso me quedó dando vueltas en la cabeza, Y un día, conversando con el pastor Pedro Julio Araujo, mi pastor, le conté al pastor esa experiencia y él me dijo que Dios lleva una contabilidad de todos nosotros, de esa perfección en todo lo que hacemos. Así como la fiscalía aquí en lo secular, la fiscalía reúne pruebas en contra de las personas, de los acusados, y también nosotros, el Señor lleva esa contabilidad y yo la pude ver, pastor, fue algo impresionante, pero en una perfección que nunca en mi vida he visto tanta perfección en ese libro. Quería aportar eso. Muy bien, pastor Idalmis, claro que sí. Son experiencias de fe, experiencias que te marcan, experiencias que te dejan una enseñanza que jamás se van a olvidar, porque están allí para mostrarnos todos los momentos en los cuales tenemos que dar y declarar en su debido momento, porque todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, como dice su palabra, y ahí tendremos que dar cuenta. Entonces, que Dios nos ayude a todos. ¿Quién más desea decirnos algo ya para culminar? Sé que algunos podrán salir al trabajo, a laborar. ¿Alguien más quiere comentar? Si no, entonces, amados, que el Señor les bendiga grandemente. El pastor Raúl, pues, agradecido con que nos haya tenido en cuenta para ser el tutor de esta materia de la ética. Pastor Raúl. Pastores, ¿me escuchan? Ahora sí, porque ahorita no te escuchaba que estabas... Ay, qué bueno, gracias, mi pastor, licenciado Arturo Rafael Peralta, un gran amigo, el cual agradezco por darnos la oportunidad de poder instruir en esta clase de licenciatura. Creo que, de acuerdo a las expectativas y también a las opiniones en cada clase, hemos obtenido el resultado y el propósito de lo cual lo invitamos a ser parte de esta escuela y de la instrucción en este tema de ética ministerial. Pues agradezco a Dios y creo que lo vamos a tener de nuevo si usted bien nos permite un espacio
para el próximo semestre para ir cumpliendo el pénsul académico, mi querido pastor. Claro, claro que sí, Pastor Raúl, cuente conmigo. Estaremos Sí, con mucho amor, pues, desarrollando la temática que nos toque, que indudablemente, si es más de Biblia, sería mucho mejor, porque ahí entonces podríamos desarrollar aún mejores cosas todavía, que es la fortaleza que uno tiene en la a parte eso bíblica. apuntamos, a eso apuntamos, a eso es lo que vamos a cumplir en el propósito. Mientras tanto, estamos también dándole oportunidades a otros licenciados, a otros maestros que van a ayudar también en la misma temática del estudio, en el sentido de que estaremos hablando de asignaturas ministeriales, pero también estaremos hablando de asignaturas bíblicas y teológicas para ir cumpliendo con el pensum académico. Mis queridos pastores, nos estamos acercando a lo que es la Semana Mayor y vamos a aprovechar el máximo el tiempo. Yo creo que son 2 días, en el sentido de que son 2 días desde el punto de vista del feriado. La escuela no va a parar, nosotros vamos a continuar dando las clases en el respectivo horario y estaremos subiendo el anuncio a medida que así lo vayamos confirmando con todos los alumnos de la escuela. Se grabaron el 70% o el 80% de las clases de ética ministerial, excepto unas cuantas que no alcanzamos, pero usted las puede recibir o las puede volver a ver en YouTube con el link de nuestro hermano Luis España, el cual está siempre en sala, que es multiservicio. Ha hecho esta interesante labor de grabarlas y después editarlas y subirlas al grupo de YouTube de la escuela La Biblia Abierta. Pastor Arturo Rafael, agradezco al Señor por su aporte y deseo en mi corazón que Dios le bendiga y le recompense, le siga usando para las próximas generaciones y también a los pastores que están en ejercicio. Amén, amén. Gracias, Pastor Raúl. Entonces Bendiciones yo para todos los siervos. en el interno le estaré llamando. Ok, Yo, mi mi hermano, querido conmigo. pastor. Bendición, mi hermano. Mis queridos hermanos, estamos pendientes para abrir unas próximas clases, las cuales estaremos, anunciándola durante el transcurso de la semana después de miércoles. Seguimos con el pastor Candelario Carreño en su asignatura de administración y así sucesivamente estaremos dando a conocer. Hay 2 posibles que pueden entrar: epistemología o emolumentos eclesiásticos y historia de la iglesia nivel 2. Entonces estamos trabajando en esas áreas que van a entrar para cubrir el espacio del día lunes, que es la fecha para dar clases de licenciatura. Estaremos muy pronto dándole a conocer cuál va a entrar de las que les acabo de mencionar. En este caso serían 3, o bien sea epistemología, emolumentos eclesiásticos, que no es igual a teología pastoral o liturgia, porque se parece. Emolumentos eclesiásticos es otra materia. Pero sí estaríamos hablando también, enseñando de historia de la iglesia avanzada. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna interrogante con relación a lo que hasta ahora hemos venido desarrollando en la escuela? ¿Quiere alguien participar de algún aporte para así darle gracias a Dios en el día de hoy? ¿O todo está claro?
¿Está claro hasta ahora, mis hermanos? No hay ninguna sugerencia. Sí, está claro. Amén, pastor, sí, señor, todo está claro, enriqueciéndonos cada día y dándole gracias a Dios por usarlo a usted para que en su sabiduría escoja a las personas idóneas para capacitarnos. Le damos gloria a Dios y exaltamos su precioso nombre. Muy bien. Nuestra hermana Esther tiene alguna sugerencia, algún aporte que alzó la mano. Nuestra hermana Esther. Pastor Esther. La pastora Esther es la esposa de Muy buenos días, Luis. pastor, ¿cómo le va? ¿Qué más de nuevo? Espero que todo esto nos una cada día más, que echemos fuera todo lo que es el aislamiento, que no nos conviene a ninguno, para no presentar orgullo ni nada de eso, sino vivir como Dios quiere que vivamos, según el Salmo 133. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Bueno, en cuanto a las tres historias, los tres temas que precisa usted mostrar, hemos visto ya historia de la iglesia y todo eso, pero yo creo que hay como que un puntico que en este tiempo como que me gustaría aclarar más, que es el de monumentos, para saber si realmente se lleva a la iglesia así y no caer en un error, porque lo importante es no caer en errores que perjudiquen nuestro liderazgo y no hacer las cosas absolutamente bien. Ese es mi concepto, pastor. Bueno, gracias por la sugerencia. Muy bueno. Sí, señor, sí, señora. Ok, muy bien. Las tres posibilidades están abiertas porque hay uno de ellos que me quedó en confirmar sobre la posibilidad de dedicarla en este periodo, en este espacio de tiempo que se está viendo. Tan pronto yo confirme, yo le estaré comunicando si va a monumentos o va a historia de la iglesia o va a epistemología, cualquiera de las tres, porque todas son parte del pensum académico. Pero igual si no la damos ahora, la damos después, pero todas van a ser parte del pensum o hacen parte del pensum. Bueno, mis amados, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Prontamente el hermano José estará recibiendo el manual que le va a servir para que posteriormente haga su evaluación también, y aparte de eso también pueda recapitular o nuevamente recordar lo que se ha enseñado. Amén, pastor, amén. Dios le bendiga. Felicidades, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Bendiciones, bendiciones. Amén, siervo, amén. Amén, amén.